Hola, hola, ¿cómo están mis amados en Cristo? Aquí una noche más junto a ustedes, trayendo una palabra de Dios para nuestras vidas, que seguro va a ser de mucha, mucha, mucha bendición. Siempre la palabra de Dios es mucha bendición, ¿vio? Y hoy quiero destacar algo muy, muy especial. Quiero impartir esta palabra en tu vida para que tengas la absoluta y total seguridad de la obra completísima del Señor Jesucristo en la cruz y en la resurrección. Es la obra más completa que hay en el mundo espiritual. La crucifixión y la resurrección de Cristo. Y esto nos va a abrir un panorama totalmente completo, totalmente distinto, totalmente diferente. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz y en la obra de la resurrección, Jesucristo manifestó todo su poder. La obra de la cruz es gracia, de principio a fin. La obra de la cruz es lo más completo que hay y vino por gracia. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9, dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, acá tenemos un desafío muy importante. Primero, lo que aclara la palabra es que por gracia, no sé qué viene a su mente cuando usted escucha la palabra gracia. La palabra gracia, la definición más común, es favor inmerecido. Y es gracia porque es algo que Dios nos da cuando nosotros no lo merecemos. Quiero decir con esto que es gracia porque Dios decidió en su corazón hacernos sus hijos mediante la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y bajo el poder de la resurrección. Entonces, aquí vemos que por gracia habéis sido salvados. Por favor de Dios habéis sido salvados. Por la misericordia de Dios habéis sido salvados. También nos aclara el versículo que esta gracia activó la fe en nosotros para que pudiéramos creer en la obra de Jesucristo, tanto en el Calvario como en la resurrección. ¿Qué quiero decir con esto? La gracia de Dios que derramó sobre nosotros activó nuestra fe, y esto es por gracia, por medio de la fe. Pero automáticamente queda aclarado que esto no viene de nosotros, ni la gracia, ni la fe vino de nosotros, sino que es un don de Dios que se activó en nosotros cuando hemos escuchado la palabra del Evangelio, y ese es el poder del Evangelio. Dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, ese poder del Evangelio se activa por gracia, y nosotros por medio de la fe creemos en la obra de Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? Por gracia, por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Tanto la gracia como la fe fue un regalo que Dios depositó dentro de nosotros, para que el día que escuchamos el mensaje del Evangelio y hayamos creído, esa gracia y esa fe
por medio del Espíritu Santo, se activaron en nosotros. Y nosotros pudimos creer, pudimos tener la fe que vino de Dios, se activó en nosotros y hemos creído. Por eso la vida cristiana comienza con gracia, se la vive con gracia, se da por medio de la gracia y finaliza con la gracia de Dios. Es un continuo de gracia. Por eso el apóstol San Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por el favor de Dios soy lo que soy. Y mire quién lo decía, el apóstol Pablo, que era alguien que era celoso de la ley de Dios, de guardar los mandamientos de Dios, de guardar las enseñanzas. Es más, era tan fanático religioso que hasta llegó a perseguir y matar a los cristianos. Hasta que el Señor se le aparece camino a Damasco y allí tiene un encuentro sobrenatural con Cristo, donde Él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En realidad, Saulo nunca persiguió a Jesucristo, perseguía a la iglesia. Pero como la iglesia está en Cristo y Cristo está en la iglesia, a cada cristiano que él perseguía estaba persiguiendo a Jesucristo. Por lo tanto, si a ti te persiguen que eres la iglesia, están persiguiendo a Jesucristo. Entonces, ahí está el secreto de la gracia de Dios. Que la gracia de Dios es una persona, es Cristo. La gracia de Dios es Cristo. Cristo viviendo nada menos que en nosotros, porque por medio de la fe que nos fue asignada para creer el día que escuchamos el mensaje de salvación, a partir de ese momento la vida de Cristo se incorporó a la nuestra. Y fuimos hechos uno en Cristo Jesús, porque el que se une al Señor, dice la palabra, un espíritu es con Él. Por eso nosotros no podemos hacer nada fuera de Cristo, ni vivir fuera de Cristo. Y te decía que la gracia de Dios es una persona. Vamos al Evangelio de Juan, el primer capítulo, capítulo 1, versículo 14, dice, y el Verbo se hizo carne. Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando usted cree en Jesucristo, usted cree en alguien que está lleno de gracia y de verdad para usted. Esa gracia y esa verdad se incorporan a nuestra vida cuando Jesucristo viene a vivir la suya dentro de la nuestra. Ahora dice el versículo 17, porque por medio de la ley fue dada a Moisés la gracia y la verdad fueron hechas realidad en nuestra vida por medio de Jesucristo. A ver, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad es dada por medio de la fe. Por eso nosotros somos hijos del creyente Abraham. Abraham no tenía ninguna ley que cumplir. La motivación de Abraham para hacer las cosas era una motivación en base a promesas. Entonces Dios le prometía, yo seré tu escudo, yo seré tu galardón, tú vas a ser alguien muy especial para mí, el que te bendijere lo bendeciré, mas al que te maldijere lo maldeciré, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esas promesas movían el corazón de Abraham, y el corazón de Abraham se llenaba de pasión por seguir a Dios, por obedecer a Dios, por ser amigo de Dios, aunque falló muchísimo. Pero todas las fallas de Abraham, las mentiras, la relación que tuvo con Agar, la sierva,
todo Dios se lo perdonó porque Dios era amigo de Abraham, porque lo único que Abraham se movía era por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros somos creyentes en Abraham, la gran familia de Dios por la fe. Entonces, dice esta palabra, porque la ley fue dada por medio de Moisés 430 años después de Abraham. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, se hace la realidad de la gracia de Dios y de la verdad de Dios. Ahí nos damos cuenta que no era algo que teníamos nosotros, sino que era un don de Dios, un regalo de Dios, que nos fue dado por medio de Jesucristo. Y ahora Jesucristo va a vivir su vida dentro de la nuestra. Eso es gracia. Gracia no es algo que tú puedes comprar, no es algo que tú puedes merecer, no es algo que tú te puedes ganar. Gracia es la iniciativa de Dios buscándote. Gracia es la iniciativa de Dios haciendo de ti un hijo, una hija especial. Porque dice que a todos los que le recibieron, les dio el derecho, la autoridad, la manifestación de ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la gracia, Jesucristo, vino a tu vida, automáticamente, dice el versículo 12, que a todos los que le recibieron, ¿tú estás dentro de los que le recibieron? Dice a todos los que creen en su nombre, ¿tú estás dentro de los que creen en su nombre? Les dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios, por la gracia de Dios. Por eso la obra de la cruz es una obra tan concreta, tan especial, tan concreta, que la gracia se llega a descubrir que no es otra cosa que la persona de Cristo. Y el Verbo se hizo carne, versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia, Cristo entró a tu vida, y cuando entró Cristo, entró a tu vida, entró la verdad de Cristo. La verdad es la realidad, y la realidad es Cristo. Tú eres portador de la realidad porque la verdad, Cristo entró a tu vida, y tú te hiciste portador de la verdad y portador de la realidad. ¿Cuál realidad? La realidad eterna. O sea que la realidad eterna, que es Cristo, se incorporó a tu vida. Ese es el poder de la obra de la cruz. Ese es el poder de la obra que fue hecha en nosotros a través de la obra de Jesucristo. Efesios capítulo 2, ahí vemos algo importantísimo. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice esta palabra, aún, en el tiempo pasado, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. O sea, cuando la gracia se manifestó, el Padre te dio vida juntamente con Cristo, porque la gracia es Cristo. Y cuando Cristo se manifestó a tu vida, la vida de Cristo se manifestó en ti. Y ahora la vida de Cristo vive en ti. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Qué verdad! ¿Y quién es Cristo? La gracia y la verdad. O sea, la eternidad es Cristo viviendo en nosotros. Dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea,
Vamos a analizarlo esto detenidamente, porque esto es poderosísimo, hermano. Esta es una revelación poderosísima. La obra de la cruz es la obra más perfecta en el mundo espiritual que pueda haber sido hecha. Eso es lo que diferencia al cristiano de otras religiones. Que el cristiano no tuvo que tomar la iniciativa de acercarse a Dios, de hacer méritos para que Dios lo acepte, de buscar a Dios, de ganarse el favor de Dios. No, la iniciativa la toma Dios y derrama su gracia para que nosotros podamos creer en el Evangelio de poder. Y la palabra nos dice que este es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dice que aún nosotros estábamos muertos. Ya voy a explicar qué se refiere esto, porque esto es fundamental que lo podamos discernir. Entonces, la obra de la cruz se hace completa porque es la obra más perfecta que puede haber. En la obra de la cruz, tú y yo fuimos reconciliados con Dios. ¿Sabe lo que esto significa? Que hay dos partes que están enemistadas. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Y cuando creímos en el Evangelio de la salvación, esa enemistad terminó porque Cristo pagó la deuda por nosotros para con el Padre, y esa reconciliación nos hizo amigos de Dios, hijos de Dios, herederos de Dios. Qué tremendo esto, hermano. Tú y yo, cuando le dijimos, creo en el Señor Jesucristo, creo en la muerte de Jesucristo, creo en la resurrección de Jesucristo, creo en la glorificación de Jesucristo, cuando tú lo dices y lo dices con fe por medio del corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú confiesas que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que vivió esos 33 años, que tomó forma humana, hecho de carne, que fue a la cruz por nosotros, que resucitó de entre los muertos. Esa obra es tan fabulosa que nos cambia definitivamente para siempre. Nos reconcilió con Dios. Hay gente que todavía vive llena de culpa, de pecado, de condenación. Nunca terminan de pagar esa deuda. Y les tengo una buena noticia. Esa deuda fue pagada en la cruz. Ya nadie puede acusarte. Ya nadie puede hacer de ti una persona condenada, porque la deuda fue pagada en la cruz del Calvario y ahora somos reconciliados con Dios. Lo cual quiere decir que toda enemistad que nosotros podríamos haber tenido con Dios el Padre fue quitada. Fue quitada. Fuimos reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo. Y por medio de esa sangre vino la reconciliación, porque la sangre de Cristo es la que sirve para el perdón de nuestros pecados. Ahora el Padre nos ve a nosotros a través de la sangre de su Hijo y nos ve limpios, limpios de todo pecado y limpios de toda maldad. Entonces, en la obra de la cruz, que es tan completa, tú y yo fuimos reconciliados, nuestros pecados perdonados, fuimos declarados justos delante de Dios. Ahora nosotros somos la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el justo, que es Cristo, vive dentro nuestro. Entonces ahora nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros somos observados por el Padre Celestial, Él no nos mira en primera persona como nosotros somos. Él nos mira a través de su Hijo Jesucristo. Y cuando Él mira a Rodolfo a través de Jesucristo, Él ve una persona justa, Él ve una persona limpia, Él ve un hijo de Dios,
Él ve una persona reconciliada. No solo eso, Él nos redimió, dice la palabra ahí en Efesios, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8, dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento y discernimiento. Dice que nosotros fuimos redimidos por Cristo. La palabra redimido significa rescatado. ¿De qué fuimos rescatados? De nuestra vida espiritual muerta. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Fuimos comprados. La palabra redención significa comprar. Significa que Jesucristo con su sangre no solo que nos rescató del reino de las tinieblas y nos puso en el reino de la luz, sino que con su sangre nos limpió de todo pecado, de toda maldad, y nos rescató para hacernos sus hijos. Antes éramos esclavos del reino de las tinieblas y ahora fuimos comprados para ser sus hijos especiales, sus hijos y herederos. Qué profunda es la obra de la cruz de Cristo. Ahora dice, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, según el favor inmerecido hacia nosotros, según el amor que Dios quiso derramar sobre nosotros. Dice que hizo abundar y sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Cuando Él derrama de su gracia, cuando Él derrama de Cristo en tu vida, se activa en ti el discernimiento espiritual y la sabiduría espiritual que antes no tenía. Por gracia se te activó. Porque antes éramos personas degeneradas. Pero después de Cristo pasamos a ser personas regeneradas. O sea, nos están volviendo a generar. ¿Por qué? Porque ahora la vida de Cristo se encapsuló en nuestra vida. Y Él está viviendo esa vida dentro de nosotros. Día a día, momento a momento. Él está viviendo esa vida dentro de nosotros. Ahora, ¿por qué la obra de Jesucristo en la cruz está tan completa, tan profunda, tan poderosa? Porque la gracia de Dios se activó en la persona de Cristo, pero no se activó solamente la gracia de Dios en la obra de la cruz. No. Esto tiene mucho más. Se activó el poder de la resurrección de Cristo. Y ahora usted me dice, ¿y eso qué significa, apóstol? El poder de la resurrección de Cristo. ¿Dónde radica semejante poder? Mira, la resurrección de Cristo resuelve el problema más profundo de la humanidad. ¿Por qué? Porque el fundador resucitó. ¿Y qué pasó cuando Él resucitó? Venció la muerte y el pecado. ¿Y por qué es tan profunda la obra de la resurrección de Cristo? Vamos a verlo. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y la muerte entró por el pecado, así también la muerte se extendió a toda la humanidad, porque todos pecaron. El pecado
nos condujo a la muerte espiritual. Ahora, dice así el versículo 17. Porque si por la transgresión de uno solo, por Adán, reinó la muerte espiritual, muchos más reinarán en vida por medio de uno, de Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuando Cristo viene a nuestra vida, ya no reina más Adán, el viejo hombre. Ahora tiene que reinar Cristo. Dice, mucho más reinarán en vida. Es que nosotros, al tener a Cristo dentro nuestro, nos hemos vuelto reyes y sacerdotes. Y reinamos. Reinamos por medio de uno, de Jesucristo. ¿Y quiénes son los que reinan? Los que reciben la abundancia de la gracia. Romanos 5:17. Este versículo te tiene que destapar la cabeza para que te des cuenta que la abundancia de la gracia te convirtió un rey y un heredero junto con Jesucristo. Y todo lo que Jesucristo es, eres tú. Y todo lo que Jesucristo tiene, lo tienes tú. Porque tú estás en Cristo y Cristo está en ti. El que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Ahora, ¿por qué es tan poderoso lo que pasó en la resurrección? Porque nuestro problema más profundo era nuestra muerte espiritual. Entonces la obra de la cruz nos perdonó, nos reconcilió, nos redimió, nos justificó, nos regeneró, pero la resurrección de Cristo nos volvió la vida espiritual. Ese es el secreto, que nosotros estábamos muertos espiritualmente y el poder de la resurrección de Cristo volvió a darnos vida espiritual. Estábamos desconectados de Dios. El poder de la resurrección de Cristo, cuando nosotros creemos en todo lo que pasó en la obra del Calvario y cuando creemos en el poder de la resurrección de Cristo, nuestra vida espiritual vuelve a activarse porque estaba muerta y ahora por medio del poder de la resurrección tenemos vida y vida en abundancia y tenemos no solamente activada la vida espiritual, sino que tenemos activada la vida eterna. ¿Por qué tenemos activada la vida eterna? Porque Cristo, la eternidad, vino a morar dentro nuestro. Y ahora somos portadores de la eternidad. No es que yo voy a pasar a la vida eterna el día que me muera. No, Cristo ya está en mí y ya está activada la vida eterna. Lo que va a dejar de existir, este cuerpo físico que ustedes ven, pero mi espíritu, que ya es uno con el espíritu de Cristo, ya es eterno. Soy portador de la eternidad, porque la eternidad que es Cristo está dentro mío. Escúchelo bien, la eternidad que es Cristo mora en mí. La eternidad que es Cristo tiene su poder en mí y todo lo que es Cristo está en mí y actúa en mí y es el poder que fluye dentro mío. Cristo es la santidad, Cristo es una persona, la persona de Cristo vive dentro mío, la persona de Cristo está activada dentro mío, la persona de Cristo es una realidad. ¿Por qué? Porque la santidad es una persona, el amor es una persona, el poder es una persona, la regeneración es una persona, la vida eterna es una persona, el amor, la fe es una persona, la gracia es una persona y esa persona es Jesucristo. El poder de la resurrección corta el poder de la muerte espiritual y corta el poder de la muerte eterna. En la tumba Jesucristo venció la muerte espiritual y la muerte eterna.
porque tú y yo estábamos desconectados espiritualmente de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tú y yo no teníamos la vida de Cristo fluyendo en nosotros. Tú y yo éramos personas alejadas de Dios. La palabra dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Tú y yo estábamos alejados de Dios. La palabra dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos se alejaron de Dios. Todos están muertos espiritualmente. Todos están sin la vida de Dios. Estamos desconectados. ¿Vio? Cuando usted saca una planta de la tierra, la desconecta de la fuente que le da vida, la desconecta de todos los nutrientes que tiene la tierra. Esa planta media hora más tarde va a estar marchita. ¿Por qué? Porque la desconectaron de la vida donde se nutría, donde crecía, donde se fortalecía. Así estábamos nosotros en el reino de las tinieblas, desconectados del reino de la luz. Pero Jesucristo, al vencer en la cruz del Calvario y al vencer en la tumba, nos conectó de nuevo al Padre y conectó la vida espiritual con Dios que estaba cortada. Y no solamente que nos conectó espiritualmente, sino que conectó también el poder de la vida eterna para que nosotros también resucitemos en Cristo. El poder de la cruz se junta con el poder de la resurrección. Vencemos el pecado. Vencemos porque Jesucristo nos reconcilió, nos justificó, nos redimió y nos regeneró. Y en la resurrección vencemos la muerte espiritual y vencemos la muerte eterna. Ahora espiritualmente tú estás conectado. Espiritualmente somos uno en Cristo. Ahora la vida de Cristo está conectada a tu vida. Por eso cuando tú sientes ganas de alabar a Dios, es la vida de Cristo que se activó en tu vida. Cuando tú sientes ganas de adorar a Dios, es la vida de Cristo que está diciendo adoremos al Padre. Cuando tú sientes ganas de escuchar un mensaje, es la vida de Cristo que te dice comamos, alimentemos nuestro espíritu. Es la vida de Cristo que te dice vamos a una reunión, gózate en la alabanza, gózate en la adoración. Es la vida de Cristo cuando tú no tienes ganas de orar y de pronto parece que algo quiere orar y quiere orar. Es la vida de Cristo que está dentro de ti, que necesita orar al Padre. Es la vida de Cristo que te dice ejercitemos los músculos espirituales porque yo quiero expresarme a través tuyo, quiero manifestarme a través tuyo, pero necesito que se te contagie la vida espiritual que yo, Jesucristo, tengo dentro de ti. Necesito que se active la vida espiritual que Jesucristo tiene dentro tuyo. Iglesia amada, necesitamos despertar a esta revelación, a esta realidad, que por gracia somos salvos por medio de la fe, pero no somos salvos para ser oyentes toda la vida. No somos salvos para estar diciendo, bueno, a ver qué tiene Dios hoy para mí. Somos salvos para practicar la vida, porque adorar es Cristo, es una persona adorando. Alabar es Cristo, es una persona alabando. Orar es Cristo, es una persona expresándose con el Padre. Entonces cuando tú alabas, cuando tú adoras, cuando tú escuchas un mensaje, cuando tú meditas la palabra, cuando tú oras, la vida de Cristo se activa y Cristo empieza a expresarse a través tuyo. Y de pronto estás con alguien y quieres darle una palabra de aliento. Y es Cristo dando una palabra y quieres dar una palabra de consuelo. Y quieres dar una palabra de ánimo. Y es Cristo. Entonces tú te sorprendes. ¿Y de dónde me sale todo esto? ¿Y de dónde? Es Cristo que te está
déjame que me exprese, déjame que me manifieste. Si yo me metí dentro tuyo para bendecir a otras personas, para alcanzar a otras personas, para hacerle bien a otras personas, para que otras personas también me conozcan, déjame manifestarme. Mudo, déjame manifestarme. Muda, déjame manifestarme. Move tu boca, move tus labios. Deja que la vida que está dentro tuyo se manifieste. Deja que la vida poderosa, el poder de la resurrección también sea para otras personas, porque otras personas están en el reino de las tinieblas y necesitamos pasarlas al reino de la luz. Deja que la resurrección, la vida que están desconectada de Cristo, las conectemos con Él. Los que están muertos espiritualmente necesitan vivir espiritualmente, necesitan la vida espiritual, necesitan la vida eterna, porque hoy no saben qué va a pasar el día de su muerte, no saben qué va a pasar y no saben que la vida eterna hoy, ya, ahora la pueden estar viviendo. El poder de la cruz y el poder de la resurrección, mi hermano. ¡Oh! ¡Qué obra tan maravillosa! Claro, con razón la Biblia dice, estábamos muertos, y un muerto ¿qué puede hacer? Si no es por la gracia de Dios, si no es por el favor, dice, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, que vino a resucitar tu vida espiritual que estaba muerta. Tu vida espiritual no podía ser cambiada. Tu vida espiritual, por más iniciativas que tú tomes, no puede ser una vida espiritual llena de la presencia de Dios, a menos que la gracia de Dios te alcance. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y Dios quiere dártelo. Y Dios quiere activarlo en ti. Permite que en este día Dios te hable. Escucha lo que dice el Espíritu Santo ahora. Hijo, hija, déjame activar mi vida en ti. Yo quiero que ores, porque yo que vivo dentro tuyo necesito orar. Yo quiero que alabes, porque yo que vivo dentro tuyo necesito alabar. Tu espíritu está encendido por mi espíritu cuando practicas las cosas que son espirituales, cuando meditas la palabra, cuando lees la palabra, cuando oyes la palabra, cuando oras, cuando alabas, cuando en todo momento puedes tener conversaciones conmigo todo el tiempo, porque yo necesito que tu espíritu se ponga en unidad con mi espíritu y entre los dos podamos expresar la vida de Cristo. ¿Entiendes el poder, iglesia amada? El poder de la cruz y el poder de la resurrección. Tu problema más profundo no solo era el pecado, tu problema más profundo era que tu vida espiritual estaba muerta. Y esto significa que no tenías revelación de Dios. Y esto significa que no tenías sabiduría de Dios. Y esto significa que no tenías entendimiento de Dios. Hasta que un día la gracia se derramó, corrió el velo y ahora la vida de Cristo es tu vida. Por eso te llamas cristiano. ¿Sabes por qué somos cristianos? Porque la vida de Cristo es nuestra vida. ¿Por qué pertenecemos al cristianismo? Porque somos seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Qué profunda es la obra de la cruz y la obra de la resurrección. La cruz te pone en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La cruz te limpia de todo pecado y de toda maldad. La resurrección te quita la muerte espiritual y la muerte eterna. Entonces ahora, libre de pecado, libre de condenación, la vida espiritual por medio de la resurrección se activa en ti y tú eres uno con Cristo. Por eso puedes decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Te bendigo, iglesia hermosa, que esta revelación sea impartida en la vida de mis hermanos. Señor, que esta revelación llegue a lo más profundo de la vida de mis hermanos
el poder de la cruz, el poder de la resurrección, el poder de la glorificación de Cristo sea sobre nuestra amada iglesia. Bendición para cada uno de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendición.